calificados por expertos como síndromes que presentan deformaciones y afecciones bastante extrañas, que pueden llegar a complicar la vida de una persona por los riesgos y formas significativas que presentan al presentarlos, provocados principalmente por trastornos genéticos y daños cerebrales. Es por eso que en este video Yuri el Curioso se preparó para presentarte 10 síndromes más extraños de la medicina. Número 10. Inmunodeficiencia combinada grave. Este síndrome también es conocido como el síndrome del niño burbuja. Consiste de una enfermedad genética que vuelve totalmente vulnerable al organismo, llegando hasta el punto de volver incapaz al paciente de respirar, porque al hacerlo puede llegar a correr riesgos mortales. Este síndrome es el resultado de varios problemas y mutaciones genéticos. Se dice que también la falta de adenosina desaminasa puede ser otro de los posibles responsables. Este síndrome ocurre en el proceso que se desarrolla un bebé, cuando el sistema inmunitario se empieza a desarrollar a partir de la médula ósea, siendo por esto que las células madres se pueden convertir en 3 tipos de células sanguíneas, pudiendo ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, siendo mortal en el cuerpo de un niño porque se puede llegar a tener una cantidad demasiado baja de linfocitos que no funcionan adecuadamente, siendo por esto que el sistema inmunitario no funciona adecuadamente, provocándole al cuerpo ser vulnerable a combatir los gérmenes que causan infecciones. Existen varios tipos de insuficiencia. El tipo más frecuente se causa por el problema que afecta a un gen que se encuentra en el cromosoma X, afectando a los hombres si el gen es anormal, y es por esto que se puede llegar a tener la enfermedad, siendo en Estados Unidos que de cada 58.000 bebés recién nacidos, uno padece del síndrome. Número 9. Síndrome de hombre lobo. Es un síndrome que también es conocido como hipertricosis. Es una enfermedad genética muy extraña, no muy frecuente, que se caracteriza por el exceso de vello, pero siendo por sus extrañas características una de las más conocidas. El síndrome afecta apenas a una persona de cada 1.000 millones de personas. La esperanza de vida de las personas que lo padecen es la misma a la de una persona normal. El vello puede llegar a medir hasta 25 centímetros creciendo en todo el cuerpo, incluso en las palmas de las manos y de los pies. Entre las pocas personas afectadas por el síndrome resaltan Petrus Gonsalvus, quien fue un gentilhombre de Francia, siendo por él que su hija Antonieta Gonsalvus también padeció del síndrome. Según varios informes, se dice que el caso más antiguo de la historia en padecer el del síndrome puede ser el personaje bíblico Esaú, según lo relata el libro de Génesis. Además, este síndrome ocasiona hinchazón en las encías y provoca deformaciones dentales, siendo por esto que se deriva su nombre. Además, se dice que algunos medicamentos pueden desencadenar el síndrome en cualquier etapa de la vida, siendo solo 50 casos documentados desde la Edad Media. Número 8. Síndrome de Marfan. Este síndrome se trata de una enfermedad hereditaria rara en el tejido conectivo. Esto quiere decir que afecta a las fibras que sostienen y sujetan los órganos y a otras estructuras del cuerpo, provocado por un defecto en el gen que le permite al cuerpo producir una proteína que ayuda a darle elasticidad y fuerza al tejido conectivo. La mayoría de personas con el síndrome heredan el gen anormal del padre que padezca del síndrome. Este síndrome afecta más frecuente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Generalmente las personas con el síndrome de Marfan son altas y delgadas, tienen costillas más grandes de lo común, tienen curvatura espinal y sus brazos, piernas y dedos de las manos y pies son desproporcionadamente largos. El síndrome puede causar daños leves o en algunos casos graves. Los síntomas pueden variar según el caso, pueden llegar a variar entre miembros de la misma familia. Algunas personas pueden tener solo defectos leves y en casos delicados pueden llegar a presentar complicaciones que pueden poner al paciente en un gran riesgo de vida, afectando a los hombres y a mujeres de igual manera, presentándose en cualquier tipo de persona, llegando a provocar problemas en cualquier parte del cuerpo, como complicaciones en el aneurisma de la aorta, disección aórtica y malformaciones de las básculas. También aumenta el riesgo de curvas anormales en la columna vertebral. Número 7. Progeria. Esta enfermedad genética es uno de los síndromes más extraños que existen. Es una enfermedad genética de la infancia demasiado rara, porque presenta envejecimiento extremadamente acelerado y prematuro en los niños, comenzando entre su primer y segundo año de vida, padeciéndola 1 de cada 7 millones de recién nacidos vivos, provocando a las personas que lo padecen a llegar a vivir solo 13 años o menos, y en algunos casos han llegado a vivir hasta 20 años. Los niños con el síndrome al nacer parecen normales. Durante el primer año comienzan a aparecer los signos y síntomas, como el crecimiento lento y la caída del cabello, siendo los problemas cardíacos y los accidentes cerebrovasculares los responsables de la muerte de los niños que padecen del síndrome. El síndrome no tiene cura,
pero algunas investigaciones afirman que hay ciertas esperanzas de alargar la vida en el tratamiento, siendo una sola mutación de un gen el responsable del síndrome. Número 6. Síndrome de Proteus. Es una enfermedad que se manifiesta desde antes del nacimiento, que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, normalmente acompañados de tumores en la mitad superior del cuerpo, desarrollándose en algunas partes del cuerpo más que otras. El nombre del síndrome se dice que hace alusión al dios griego Proteus, que podía cambiar de forma. Se identificó por el Dr. Michael Cohen en 1979, confirmándose poco más de 200 casos en todo el mundo, de los 119 que sobreviven con los síntomas. El síndrome no es hereditario. Se dice que es altamente variable en un individuo a otro. Se da por la mutación genética de un gen AKT1 ubicado a lo largo del cromosoma 14, siendo el caso del británico Joseph Merrick el más famoso en padecer del síndrome. En un primer diagnóstico se dijo que Merrick padecía de neurofibromatosis, pero una vez descubierto el síndrome y gracias a las modernas pruebas que fue sometido a finales de los años 70, se dijo que el esqueleto de Merrick parecía del síndrome, siendo por esto apodado como el hombre elefante, siendo por estas características uno de los síndromes con deformaciones más extraños. Número 5. Síndrome de Cutard. Este síndrome también es conocido como el síndrome del muerto viviente. Es un síndrome que trata de una condición neuropsiquiátrica poco frecuente, descrito por el neurólogo y psiquiatra Jules Cutard como un delirio hipocondríaco, que es un tipo de delirio de negación. Las personas que lo padecen sufren de periodos intensos de depresión y paranoia, que les lleva a creer que son muertos vivientes y llegan a tener un gran vacío en su interior. El manejo específico del síndrome se enfoca principalmente en la condición clínica subyacente, implementando múltiples recursos terapéuticos. Entre los síntomas se encuentran las ideas suicidas, las creencias de estar quedándose sin sangre y de pensar que están muertos. Las personas que lo padecen se dicen que no son capaces de reconocer rostros o almacenar en su memoria visual ninguna cara, incluyendo la suya, siendo por esto que los hace sentir apartados de la realidad y llegar a creer que no existen. Número 4. Nistagmo. Consiste de un movimiento involuntario incomodable de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical y rotatorio. Expertos afirman que está asociado a un mal funcionamiento en las áreas cerebrales que se encargan de controlar el movimiento. El nistagmo se puede dividir en dos grandes tipos, siendo el nistagmo infantil, que está presente en el nacimiento, y el nistagmo adquirido, que este se adquiere a partir de la utilización de un medicamento anticonvulsivo llamado fenitoína. También se dice que suelen presentarse cuando se ocurren lesiones graves en la cabeza, accidentes cerebrovasculares y trastornos del oído interno. Las enfermedades que se presentan en el nistagmo como signo patológico son el aniridia, los traumas craneales, los tumores cerebrales y el síndrome de Wallenberg. Expertos dicen que algunos tipos de nistagmo congénito suelen mejorar con la edad. La mayoría de tipos de nistagmo no tienen cura definitiva, pero pueden mejorar las percepciones de la enfermedad con la terapia adecuada. En algunos casos también se suele acudir a la cirugía, que ésta se emplea para disminuir la intensidad del nistagmo y con ello mejorar la percepción visual. Número 3. Albinismo. El albinismo es un trastorno genético heterógeno que es causado por las mutaciones en diferentes genes, siendo por esto que se produce la reducción o ausencia total del pigmento melánico de ojos, piel y pelo. Estas mutaciones pueden ser transmitidas de padres a hijos, se dan en seres humanos y también en animales, siendo por las combinaciones de dos padres portadores del gen recesivo que aparece. La melanina se distribuye por todo el cuerpo para dar color y protección a la piel, al cabello y al iris de los ojos. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o de distribuirla, se produce el albinismo. Las personas con albinismo son muy sensibles a los efectos del sol, siendo por esto que tienen un riesgo mayor a contraer cáncer de piel. El color de piel y el pelo de los albinos puede variar de blanco a castaño y puede ser casi igual al de sus padres o hermanos que no tienen albinismo. Las pestañas y cejas de los albinos siempre suelen ser pálidas. El color de sus ojos puede variar de un azul muy claro a un marrón y puede cambiar con la edad. También se suelen presentar problemas con la vista, afectando a la dificultad del aprendizaje, el empleo y la capacidad de conducir. Existen 3 tipos de albinismo que se clasifican según la forma en la que se heredó y el gen que se vio afectado, siendo la forma más grave de albinismo la que se le denomina albinismo oculocutáneo, que es el tipo más común, que significa una persona que heredó 2 copias de un gen mutado, siendo una de cada 17.000 personas que presenta un tipo de albinismo entre Norteamérica y Europa.
Número 2. Síndrome del cromosoma X frágil. Este síndrome consiste en un trastorno genético. Esto implica cambios en los genes de las personas que lo padecen. El síndrome es provocado por un cambio en un gen llamado FMR1. Si una pequeña parte del código del gen se repite varias veces en un área del cromosoma X, se puede llegar a tener probabilidades de padecer del síndrome. El gen FMR1 produce una proteína que necesita el cerebro para el funcionamiento correcto de él, siendo un mínimo defecto en este gen que hace que el cuerpo produzca muy poco de esta proteína, o en otros casos nada. Este síndrome afecta a hombres y a mujeres, siendo las mujeres las que tienen síntomas más leves. Los síntomas en un niño que padece del síndrome serían el retraso en el desarrollo, reflejándose cuando un niño no se sienta, no camina ni habla al mismo tiempo que otros niños de la misma edad. En adultos mayores se dan estos trastornos en el sistema nervioso, provocando temblores, problemas al caminar y trastornos en el estado de ánimo. El síndrome no tiene cura, pero gracias a las terapias, las personas afectadas aprenden habilidades importantes, como caminar y interactuar con los demás. Número 1. Síndrome del acento extranjero. Este síndrome es uno de los síndromes más extraños padecidos. Es producido por un derrame cerebral o un traumatismo cráneoencefálico, que se puede producir por un accidente en auto o un gran golpe en la cabeza, afectando al habla de quienes lo sufren, presentando un gran problema a la pronunciación. Las personas que sufren de él tienen un acento muy extraño al acento natal. Expertos dicen que tras el daño producido en el cerebro, quedan dañadas las zonas del cerebro responsables de la capacidad para hablar y de la coordinación de los músculos al hablar, siendo por este daño que cambia la forma y ritmo de pronunciación de las personas afectadas, y como resultado final se da la sensación de hablar con un idioma extranjero, siendo uno de los casos más conocidos del síndrome el que sucedió en 1941, saliendo afectada una ciudadana noruega por un traumatismo en la cabeza, por una metralla causada por un bombardeo aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Tras días de recuperación, la mujer empezó a cambiar su acento natal a un acento alemán muy llamativo, lo que provocó que fuese rechazada por sus compatriotas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.